Hola a todas y a todos, bienvenidos y bienvenidas a esta sesión extraordinaria de bloques regionales que pues vamos a tener de esta manera debido al evento, un evento que creo que estuvo muy bien, a ver si podemos hablar de ello en la sesión del miércoles, pero bueno, debido a eso pues voy a tratar de darles una breve introducción a lo que son los estudios regionales, sobre todo centrándonos en las relaciones internacionales, ¿no? Porque hago énfasis en esto porque las regiones, los continentes, estas comunidades imaginarias pueden ser estudiadas desde bastantes lentes teóricos, ¿no? Las que sobresalen, las dos que sobresalen son los estudios regionales y los estudios de área. ¿Cuál es la diferencia entre estudios de área y estudios regionales? Que uno es un campo multidisciplinario, esto quiere decir que no responde tal cual a una disciplina en específico, esto quiere decir los estudios de área responden más bien a las inquietudes particulares de un grupo de investigadores, sociólogos, antropólogos, lingüistas, puede haber internacionalistas, politólogos, etcétera, 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 que tienen como especialidad un país o una región, ¿no? Pueden ser estudios en China, en Japón, en Taiwán, en Francia, en Reino Unido, en México, en Colombia, en Chile, etcétera, etcétera, etcétera. Los estudios de área en ese sentido, entonces, y debido a esta tendencia multidisciplinar tan marcada, pues abordan estas regiones desde las propias especificidades de ellas, centrándose en lo que los y las diferencia, ¿no? Eh, por otra parte, los estudios regionales, sobre todo en relaciones internacionales, que es como lo vamos a tomar nosotros, pues toman en consideración primero el marco teórico de las relaciones internacionales y por ende entonces son llevados a cabo por especialistas. A diferencia de lo que sucede con los estudios de área, que se centran en cuestiones, vuelvo a reforzar esta idea, específicas, como la cultura, como la lengua, etcétera, etcétera, etcétera. Los estudios regionales en relaciones internacionales responden hasta cierto punto al objeto de estudio de la disciplina que es el sistema internacional y sobre todo a las unidades de análisis principales que se utilizan en las perspectivas tradicionales y que explican para ellos precisamente la conformación de la región. ¿Cuáles son estos? Pues el Estado-Nación, ¿no? En ese sentido, entonces, lo que enfatizan los estudios regionales en relaciones internacionales son las interacciones entre los estados. Se pueden incluir la lengua, las ideas, las propias cosmovisiones, pero eso no va a constituir el núcleo de estudio, como sí lo hace en los estudios de área, ¿no? Entonces, bueno, ese es creo que es una primer aclaración que hay que hacer y que, pues, de ahí precisamente que este es un curso especializado en el estudio de regiones dentro de relaciones internacionales, pues va a tener cierto sesgo. Esto quiere decir, ¿cuál es el sesgo que vamos a encontrar, perdón, nosotros? Es que nos vamos a centrar precisamente en el desarrollo de los estados nacionales, aunque este sea un término decimonónico que puede ser ya disputado actualmente, y las interacciones entre estos, sobre todo los que conforman la región, para ver cómo se ha desarrollado precisamente América del Norte como región, ¿no? ¿Cuáles son las consideraciones importantes que hay que tener para abordar los estudios regionales desde las relaciones internacionales? Pues bueno, primero, ¿cómo ha sido el desarrollo regional en América del Norte? Que ha sido un desarrollo dispar, esto quiere decir, no ha ido a las tendencias regionales que se han presentado en otras partes del mundo, la institucionalización sobre todo de los procesos regionales que se han dado en Europa, sobre todo en América del Sur, en Asia, etcétera, 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 y que pues bueno, esto ha hecho que el estudio de América del Norte como una región, digamos, anormal, como un caso anormal, pues resalte, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es esto, ¿no? Un proceso que se comienza con el Tratado de Libre Comercio para América del Norte, que parece que va a tener una buena evolución. Llegan los ataques terroristas el 11 de septiembre y
ahí el proceso regional entra en un hiato, ¿no? Esto quiere decir en un momento de hold on, de espera, ¿no? Y a partir de ese momento se han dado esfuerzos, pero esos esfuerzos todavía no logran institucionalizar más allá de lo económico y comercial la región, ¿no? Ha habido esfuerzos en materia de seguridad, ha habido esfuerzos, por lo menos ideas tentativas en temas monetarios, en temas políticos, pero las características de los tres actores que conforman la región van a ser un factor, una variable importante para explicar por qué no ha trascendido o por qué no han trascendido estos esfuerzos. ¿Va? Entonces, esa es una primera. La segunda, y que esto es muy, muy importante, porque a partir de esta diferenciación es que vamos a poder entender nuestra región, América del Norte, es entender los términos de región, regionalismo y regionalización, ¿no? La región, pues unidades o zonas con características similares, históricas, culturales, políticas, económicas, de lengua, perdón, etcétera, 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 ¿no? Las regiones suelen ser más pequeñas que el sistema internacional, pero más grandes que las unidades. Esto quiere decir que los propios estados, ¿no? Para que exista una región no es necesario que haya vínculos institucionales formales. Esto quiere decir no tiene que haber instituciones supranacionales ni esfuerzos políticos para crear este tipo, ¿no? Las regiones se crean por las propias interacciones que tienen los estados en un área geográfica específica, ¿no? Después venimos con el regionalismo, ¿no? Que es así, ya es un esfuerzo encaminado a la integración regional, ¿no? Es una política o proyecto que permite la cooperación y coordinación sobre una región en un montón de temas: migración, comercio, instituciones políticas, democratización, seguridad, etcétera, 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 ¿no? Probablemente en algunos casos Norteamérica pueda ser entendido como un proyecto de regionalismo, pero, y eso es lo interesante de América del Norte, digamos que en este tipo ideal pues no encaja completamente. Después pasaríamos a la regionalización, al concepto de regionalización, ¿no? Que este es pues un proceso por el cual se gesta el regionalismo. Esto quiere decir, la regionalización es un paso previo para los proyectos políticos de regionalismo, ¿no? La regionalización se da por las interacciones no intencionadas de actores, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre una región y el proceso de regionalización? Que al hablar de región no necesariamente tiene que haber una, digamos, interacciones constantes, vaya, y constantes y sobre todo significativas, ¿no? Esto quiere decir, el África subsahariana, por ejemplo, constituye una región, pero pues tal vez, podría ser un ejemplo, Nigeria y Angola no tienen relaciones tan profundas como Angola y Mozambique, ¿no? Supongamos, o Costa de Marfil, etcétera, etcétera, etcétera. Para que haya un proceso de regionalización tiene que haber interacciones constantes y vínculos institucionales no políticos sino económicos. Esto quiere decir, para el caso de América del Norte, el principal proceso de regionalización que se dio fue a través de la migración, por ejemplo, ¿no? Se crean vínculos, se institucionalizan estos vínculos entre la diáspora mexicana en algunas ciudades de Estados Unidos y las comunidades de las cuales salieron, ¿no? A partir precisamente de estas interacciones que se dan no en la esfera de la política formal, sino en el ámbito informal, es que comienza a surgir el problema de la regionalización, no el problema, el fenómeno de la regionalización, y a partir de esto se comienzan a delinear proyectos, procesos, políticas encaminadas a un regionalismo, que es la institucionalización de esos vínculos, ¿no? Entonces, en el caso de América del Norte estamos ante un proceso de regionalismo y un proceso de regionalización, porque aunque se han dado proyectos de institucionalización formales, como es el Telecán, como es el TEMEC ahora, esos procesos, como les decía anteriormente, no han trascendido el ámbito económico. Esto quiere decir, no han establecido instituciones supranacionales políticas, instituciones supranacionales monetarias, como es en el caso de Europa, ni siquiera han establecido instituciones formales políticas
que coordinen las acciones de los tres estados, ¿no? Entonces, por eso hay momentos en que América del Norte parece un proyecto de regionalismo y hay momentos en los que simplemente es un proceso de regionalización, ¿no? Se puede llegar a un proyecto de regionalismo ya más formal, más institucionalizado. Híjole, pues esa es la pregunta del millón, ¿no? Y precisamente a partir de esta clase es que vamos a descubrir, ustedes van a esbozar una respuesta en torno a esta pregunta sobre si es posible o no que se den esto, ¿no? A partir precisamente de entender las peculiaridades de cada uno de los actores que conforman la región de América del Norte, ¿no? Ese es el objetivo de esta clase, ¿no? Que aplicando precisamente el marco teórico del regionalismo en relaciones internacionales a través del método comparado, que no sé si recuerden por ahí la doctora Azul enfatizó mucho en la conferencia, que es una de las grandes formas para abordar los problemas dentro de las ciencias sociales, ¿no? El método comparado tanto en ciencia política como en relaciones internacionales nos permite establecer guías, lineamientos que hacen que entendamos mejor algunos fenómenos particulares, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a hacer acá. Vamos a utilizar el método comparado para entender el regionalismo en América del Norte a través de las particularidades de cada uno de sus miembros, ¿no? Algunos puntos, además de estos, a considerar, bueno, pues el desarrollo histórico del regionalismo, ¿no? Un proceso que es considerablemente nuevo. A partir de la Primera Guerra Mundial comienza a surgir dentro del sistema internacional la idea de regiones. En un primer momento se da a través de los mandatos, cuando se les quitan todas las colonias al Imperio Alemán, bueno, a lo que fue el Imperio Alemán, lo que pasaría a ser la República de Weimar, que quedan bajo el dominio de los franceses y de los británicos, sobre todo, ¿no? Los mandatos tenían la particularidad de ser como un proceso de transición entre la colonia y los estados independientes, ¿no? Entonces, a partir precisamente de este proceso de la creación de los mandatos dentro de la Sociedad o Liga de Naciones, es como se comienza a hablar del regionalismo, ¿no? Se va a dar un segundo gran esfuerzo, el impulso del regionalismo viejo, se va a dar sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando se crean dentro de las Naciones Unidas las comisiones económicas, que son, digamos que los primeros esfuerzos regionales para entender la problemática a nivel internacional, la Comisión Económica para América Latina, la Comisión Económica para Europa, la Comisión Económica para África, la Comisión Económica para Asia, pues a partir precisamente de esto se va a suscitar la ola del primer regionalismo, eh, del regionalismo viejo, ¿no? El regionalismo va a tener un primer obstáculo debido a las tensiones que se dan entre Occidente y Oriente, a la Guerra Fría, sobre todo a nivel institucional, esto quiere decir a nivel Naciones Unidas, pero este proceso que comienza con el establecimiento de las comisiones económicas, pues promueve precisamente el establecimiento a nivel ya regional, esto quiere decir los propios estados comienzan a tomar la batuta de este proceso y a establecer sus propios mecanismos regionales, ¿no? ¿Cuáles van a ser esos? Pues van a ser la Comunidad Europea del Carbón y del Acero en el 52, que bueno, esa es promovida ampliamente por los Estados Unidos y por el gobierno del Reino Unido para evitar precisamente otro derramamiento de sangre como había ocurrido con la Primera y con la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Se crea la Liga Árabe en el 45, la Organización de Estados Americanos en el 48, la Organización para la Unidad Africana, perdón, en el 63, se crea una macro región que es el movimiento de los no alineados, lo que se conoce entre comillas como el sur global. A mí no me gusta utilizar el término sur global, creo que es un término más bien que utilizan los académicos europeos y anglosajones en su variante estadounidense y en su variante británica para referirse a América Latina, Asia y África.
mí me gusta utilizar más esos términos, América Latina, África y Asia. Pero bueno, a partir precisamente de esta conformación, de este bloque, gran bloque que se crea, pues se da otro esfuerzo para los proyectos regionales eh, en el mundo, ¿no? Estas tendencias van a continuar, se va a dar un giro importante a partir del término de la Guerra Fría, porque surge lo que se conoce como el nuevo regionalismo, que pues va a tener o se gesta más bien por dos tendencias a nivel macro, ¿no? Que una es la descentralización del sistema internacional. Recuerden que aunque hay un momento unipolar en los primeros años del fin de la Guerra Fría, esto quiere decir un momento en donde Estados Unidos se posiciona como el único hegemón del mundo. Este proceso dura más o menos 5 años. A partir de ese momento, las relaciones internacionales se descentralizan, ¿no? En una serie de actores importantes, las potencias medias, grandes potencias en ascenso, Alemania, Japón, el Reino Unido, Francia, etcétera, 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 que pues promueven una visión diferente del regionalismo antiguo, ¿no? Que es un regionalismo que tenía más tintes políticos, el regionalismo que surge a partir del fin de la Guerra Fría va a tener más tintes económicos, ¿no? Y esto acelerado por el proceso de globalización y la transición del Fordismo al post-Fordismo como sistema de producción. Y además de esto, pues bueno, el fin de la historia y la victoria del liberalismo político y del liberalismo, de la idea del libre mercado económico que surge, ¿no? Lo que Francis Fukuyama llamó precisamente el fin de la historia. El motor económico que era de la historia, que es el antagonismo, pues había terminado porque uno de los principales rivales durante el periodo de la Guerra Fría, pues había sido derrotado, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, bueno, a partir del nuevo regionalismo, pues van a surgir todos los procesos regionales que conocemos actualmente, ¿no? Se institucionaliza la Unión Europea, se crea el Mercosur, se crea el Telecán, la ASEAN, etcétera, 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 ¿no? ¿Cuál va a ser la principal característica? Pues enfatizan el proceso económico derivado del paso del Fordismo al postfordismo y el incremento en el proceso, más bien la aceleración del proceso de globalización, sobre todo en su variante económica, ¿no? Actualmente podemos suponer que estamos en un proceso, de relaciones interregionales. Esto quiere decir que se comienzan a dar ya relaciones entre regiones, no entre actores individuales, que esto pues supone otro cambio en el paradigma del regionalismo, ¿no? Para entender al regionalismo también hay que entender que hay dos tipos. Ya para ir cerrando un poco, ¿no? El tipo voluntario y el tipo coercitivo. Actualmente, digo, sin ponernos muy conspiranoicos, digamos, muy escépticos, ¿vaya? Existen solamente regionalismos voluntarios, ¿no? Esto quiere decir los estados recuerdan por su propia voluntad entrar en un mecanismo de cooperación regional, ¿no? Un mecanismo de cooperación coercitiva no existe actualmente. Han existido algunos, entre comillas, porque hay que ver en realidad si esta hipótesis se comprueba ya entrando en un estudio más a profundidad, pero bueno, podríamos suponer que el Pacto de Varsovia, sobre todo derivado de algunas cuestiones que pasaron con algunos de sus miembros, resaltando sobre todo lo que pasó con la ex Checoslovaquia, cuando trata de salirse de la zona de influencia soviética, podríamos suponer que ese es un tipo de regionalismo coercitivo, ¿no? En el cual se obliga a los actores a pertenecer a ese mecanismo de cooperación regional, ¿no? Y bueno, por cualidades es por voluntad, por cualidad tenemos los regionalismos duros y el regionalismo suave, ¿no? El regionalismo suave es como el regionalismo de la ANSEAN, ¿no? Un regionalismo que es más ad hoc. Esto quiere decir los países de la ANSEAN se reúnen para, digamos, resolver problemas específicos, y una vez que eso se termina, el mecanismo deja de funcionar
el mecanismo práctico. Esto quiere decir, ya no hay reuniones entre los miembros, ¿no? Un mecanismo sumamente flexible que para el caso del sudeste asiático pues ha tenido muchas ventajas, ¿no? Y después tenemos los regionalismos duros, que sería como la Unión Europea, con un alto grado de institucionalización, pues que deriva precisamente en el establecimiento de un Banco Central Europeo y del establecimiento también de una moneda única. Esto quiere decir, se les quita a los estados el poder para dictar su política monetaria y es ahora el Banco Central Europeo el que va a dictar las políticas monetarias de los estados por llevarlo al ámbito extremo, ¿no? Luego está la Unión Europea tiene una política exterior conjunto definida, tiene instituciones políticas supranacionales, etcétera, 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 ¿no? Entonces, bueno, eso sería un poco en términos de entender el surgimiento del regionalismo, sus características, cuáles son sus principales problemas. Pues bueno, los principales problemas que ha enfrentado el nuevo regionalismo, sobre todo en términos teóricos, esto quiere decir problemáticas que han surgido en los programas de investigación en torno al nuevo regionalismo, pues es la capacidad de estos mecanismos regionales para resolver problemas a nivel global y a nivel regional, la cuestión de la soberanía, sobre todo la soberanía westfaliana tradicional, ¿no? Hasta dónde es posible, cómo es posible, vale la pena, por ejemplo, en el caso de los estados europeos, digamos, ceder es la soberanía en temas monetarios a un banco central, sí, no, por qué implicaciones tiene, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo la cuestión de la hegemonía, ¿no? Quienes ejercen la hegemonía en los distintos mecanismos de cooperación regional, por qué, cómo se ve reflejado esto, por ejemplo, en nuestro caso, Estados Unidos, en el caso del Mercosur, Argentina y Brasil, en el caso de la Unión Europea, pues Francia y Alemania, el motor económico Alemania y el motor político tradicional que es Francia, etcétera, 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 ¿no? Y bueno, pues las perspectivas teóricas que hay para analizar esto, pues son básicamente las que ustedes ya vieron en sus clases de teorías 1 y en menor medida en teorías 2, ¿no? Que son, pues bueno, el realismo, el liberalismo, sistemas mundo, aunque la cuestión de sistemas mundo, a mí la pongo ahí porque es algo que hay que recalcar, a mí no me agrada tanto dentro del ámbito marxista, perdón, los sistemas mundo creo que ya es la teoría más caduca. Pero bueno, y el constructivismo, ¿no? Cada una de de estos referentes teóricos, pues va a tener particularidades, ¿no? Pues, ¿qué resalta cada uno? Pues bueno, por ejemplo, el constructivismo, la idea de una identidad colectiva, el realismo, por ejemplo, los intereses de los hegemones para establecer mecanismos regionales que, digamos, resulten benéficos para aumentar el poder y la riqueza. Para los liberales, por ejemplo, sobre todo los institucionalistas, sería el papel de las instituciones para mejorar las relaciones y sobre todo para dar cuenta de los problemas regionales que existen actualmente, ¿no? Por ahí les dejo unas diapositivas para que las analicen. No, son interesantes porque creo que ustedes, sobre todo, que ya no me pasaba esto cuando daba esta clase en tercero, porque apenas estaban llevando teorías 1, entonces muchas veces yo les hablaba de esto en la primera sesión y pues todavía no sabían muy bien qué onda, ¿no? Ustedes que ya tienen un cierto bagaje en términos disciplinares, pues bueno, van a ver que eso que ya vieron, pues se traslada, pero al ámbito de las regiones, ¿no? Y esos pilares teóricos del realismo, del liberalismo, del constructivismo, pues nada más se trasladan a otro tipo de fenómeno, ¿no? Ya no son las relaciones entre estados, sino es la cooperación regional entre los estados, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí se las dejo también para que las vean. No nos vamos a meter tanto a teorizar la región de América del Norte desde el realismo, desde el liberalismo institucional, desde el constructivismo, desde el marxismo,
porque prefiero primero hacer esta comparación, comenzar con el método comparado, nation building, creación del Estado, sistemas políticos, comparados política exterior, etcétera, 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 para que una vez que hagamos eso podamos ya comenzar a teorizar sobre América del Norte como ¿va? Entonces, bueno, ahí está ya la diapositiva, espero que les sirva junto con este pequeño video. Muchas gracias por haber asistido a la conferencia, era algo que no me quería perder y que creo que era importante, a ver si lo vemos el miércoles. Si existen dudas de esto, también las podemos resolver el mismo miércoles antes de entrar al tema y pues nos vemos.